Ok, bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia esta noche. Vamos a continuar con nuestro curso, Ley y Evangelio, enfocándonos en el tercer mandamiento con la lección 4. Bueno, en la última lección estudiamos cómo el primer y segundo mandamiento nos enseña a mostrar amor a Dios. Dios quiere que lo temamos y lo amemos sobre todas las cosas y también que santifiquemos su nombre. Hoy tenemos el privilegio de estudiar el tercer mandamiento que igualmente nos habla de nuestra relación con Dios. Y bueno, vamos a empezar la lección hoy, como siempre, con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, gracias por tu palabra que da vida. En ella aprendemos acerca de nuestra salvación y el gran amor que la Santa Trinidad tiene para nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado tu palabra como debemos. Danos corazones dispuestos y ansiosos de aprender más y más de este mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, muy bien. Tenemos tres objetivos esta noche. Vamos a empezar analizando el tercer mandamiento y luego hablaremos de la aplicación y la conexión, obviamente, con el Evangelio. Pero sí, empezamos entonces con el tercer mandamiento y para empezar esta parte vamos a hablar de lo que ocurrió en la lectura de 1 de Samuel 3, 1 a 10. ¿Hay alguien que puede resumir o compartir algunos de los acontecimientos en esta historia? Dice que no por el momento. Está bien. Am, pues en la historia tenemos el joven Samuel. Servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca y la lámpara de Dios. El Señor lo llamó tres veces y cada vez Samuel fue corriendo a Elí, diciendo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?" Y la tercera vez Elí entendió que era el Señor quien llamaba al joven. Y le dijo, Ve y acuéstate, y si vuelvas a escuchar que te llaman, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y cuando el Señor llamó a Samuel, él contestó de esta manera. Entonces, pues la historia de Samuel nos invita a reflexionar en la palabra de Dios, que ahora tenemos en la Biblia y la importancia de escucharla con atención y obediencia. Moisés en sus últimos mensajes al pueblo de Israel dijo, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Deuteronomio 32:47. Y podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea y de de la escrita, de la ley escrita en nuestros corazones. Sin embargo, sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de nuestra salvación. Nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso en enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Estaríamos perdidos sin la Biblia y no tendríamos esperanza eterna. Am, pues la Biblia de Dios es nuestra vida. Dios quiere que amemos y valoremos su palabra porque en ella se revela a sí mismo y su obra salvadora
Y pues queremos tener la misma actitud que Samuel y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, con esta introducción, pensando en la historia y esto, vamos a empezar hablando del tercer mandamiento. Pero primero, Angélica, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, pastor, esta historia nos deja una gran enseñanza, ¿no? Porque podemos ver el contraste entre las consecuencias del comportamiento de Elí y sus hijos comparado con el comportamiento de Samuel, ¿sí? Mm. Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, no le dio la prioridad a nuestro padre, por tanto él fue castigado. En cambio Samuel fue prosperado, porque Samuel se mantenía bajo la voluntad del Señor. Es todo, pastor. Sí, gracias, Angélica. Ujú. Sí, y sí, los hijos de Elí no escuchaban a él. Pero bueno, y no escuchaban al Señor tampoco, pero Samuel sí, tenemos el contrario en Samuel, escuchaba al Señor. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento, ¿cuál es? Pueden comentar en el chat también si es más fácil en el chat. Jerónimo está entrando muy bien. Parece que por el momento no tenemos una respuesta. El tercer mandamiento, entonces. am, el tercer mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Am, ¿Cuál era la voluntad de Dios para su pueblo del Antiguo Testamento? Am, Pues el contexto de este mandamiento nos ayuda a entenderlo. Entonces vamos a leer Éxodo 20 9 a 11. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces Dios estableció ese séptimo día como descanso para Israel. Sábado significa descanso, era un tiempo para cesar las actividades y meditar en la obra de Dios. Bien, adelante, Angélica. Sí, pastor, y podemos observar que en este mandamiento, entre todos los 10 mandamientos, es al que se le dedicaron más palabras y más instrucciones. Y eso debería ser más relevante para nosotros. Fíjese como dice allí, acuérdate. Eso significa, ¿verdad? Es decir, que es un mandamiento dentro del mandamiento. Acuérdate del séptimo día para santificarlo. El término acuérdate es un término de pacto que debe causar que recordemos las promesas de Dios y en las consecuencias del pecado. Porque cuando me someto a la verdad del pacto, habrá una consecuencia positiva, una bendición. Pero cuando me rebelo contra la verdad del pacto, habrá consecuencias negativas.
Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Bueno, muy bien. Entonces, pensando más en este mandamiento, ¿qué protege Dios con el tercer mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué protege Dios con este mandamiento? Angélica. Pastor, yo pienso que en este mandamiento Jehová protege nuestra salud física y mental. ¿Por qué? Porque él no necesita descansar, pero nosotros sí. Jehová nos creó a nosotros, por tanto, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros vemos que Él nos dice, trabaja 6 días corrido, pero el séptimo día va a descansar, es porque nuestra condición física y mental lo requiere. Entonces, yo pienso que esa es la trascendencia. Jehová nos creó y Él sabe cuando nuestro cuerpo necesita descanso para nuestro bienestar y nuestra salud. Ujú. Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Sí, entonces sí, es para nuestro beneficio físico, también para nuestro beneficio espiritual. Dios protege nuestra fe con el día de reposo, un día de adoración, para escuchar a Dios y adorar a Dios. Bueno, André. Lo que yo pienso es que nos dio eso ese día, porque para olvidarnos y darle un día especial para agradecerle y hablarle y fortalecer nuestra fe a Dios. Puede ser. Ujú. Muy bien, gracias. Y sí, tenemos... pues Jesús en el Nuevo Testamento habló de am, pues también la importancia de proteger la palabra de Dios, am, que es la palabra que nos da vida, ¿cierto? En Mateo 4:4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Am, pues sí, entonces pensamos en la protección que tenemos para la palabra de Dios en este mandamiento y la importancia de la palabra, am, pues nos ayuda este mandamiento, nuestro beneficio físico, pero también espiritual. Ok, entonces, ¿por qué ya no tenemos que descansar y adorar los sábados? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Por qué no es necesario, los sábados específicamente? Jerónimo. Pastor, sí, porque ya esta ley es una ley ceremonial, porque ya no está, porque acordemos que nosotros descansamos en Cristo. En Mateo 11:28 al 30 dicen, ven a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Nosotros descansamos en Cristo. El pueblo de Israel era esta ley ceremonial, porque ni ellos la pudieron cumplir. ¿Ve? Porque abusaron muchas cosas. Entonces ya nosotros no hacemos el descanso como lo hizo Israel, nosotros descansamos en Cristo, porque Cristo fue nuestra salvación y el que dio su día por cada uno de nosotros. Porque si nosotros descansáramos sábado, pero si trabajamos 6 días, el domingo, ¿a dónde deberíamos estar? En los templos. Y algunos no están en los templos. Entonces, nosotros tenemos que descansar en Cristo. ¿Ve? Ujú. En Cristo Bien. Jesús. Como dice, ven a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré reposar. ¿No? Ujú. Y muy Descansa. claramente lo está diciendo Cristo. Sí, sí, excelente, gracias. Tenemos a Angélica también. Sí, pastor. Escudriñando las escrituras,
puedo verificar que hace 3500 años Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, mandamientos que definen lo que es correcto y lo que no. Y hace aproximadamente 2000 años nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías también subió, pero a una montaña diferente, una en Galilea, y allí tomó a sus discípulos y les enseñó instrucciones de Dios en el famoso Sermón del Monte. Entre sus instrucciones tenemos que Jesús nos enseña lo siguiente según el Evangelio de Mateo 5, 18, 19 del Nuevo Testamento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que lo practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces aquí Jesús nos ratifica la vigencia de los mandamientos y la importancia de cumplirlos. ¿Por qué? Porque quien los infrinja se considera más pequeño en el reino, pero el que los cumpla será más grande en el reino de los cielos. Entonces ya esto es una decisión personal, ¿sí? De cada quien en qué posición quiere verse ante el Señor. Si quiere tomar la actitud del sumo sacerdote Elías en la historia que acabamos de verificar, o la actitud de Samuel. Y en líneas generales, como conclusión personal de lo que yo he podido percibir en las escrituras, quiero compartir con ustedes esta referencia. Yo siento que mi Padre Celestial me revela a través de las escrituras lo siguiente, que la condición ideal para nosotros es guardar sus mandamientos, porque esto nos garantiza un estilo de vida saludable, tanto físico como mental. Imagínense ustedes si hiciéramos todo lo contrario a los mandamientos, tuviéramos una vida caótica. Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. También demostramos que amamos a Dios sobre todas las cosas, y es por eso que yo siento que Él me dice: quiero que seas la más grande en el reino de los cielos. Soy tu creador. Sé que tienes naturaleza pecaminosa, y por eso aquí te ofrezco a mi Hijo amado Jesús como sustituto del tabernáculo en los tiempos de Moisés. Ya no necesitas hacer ofrendas de animales, ni tampoco confesar tus pecados ante un sacerdote terrenal. Cuando sientas hayas transgredido mi ley, arrepiéntete de tu pecado por medio de mi Hijo unigénito Jesús, para que te mantengas al día con el cumplimiento de ellas hasta que yo venga a buscarte. Eso es lo que yo pienso, pastor. Es todo. Gracias, Angélica. Y sí, vamos a hablar más de la obediencia, nuestra motivación en obedecer este mandamiento, los otros mandamientos en la última parte esta noche, pensando en la ley y el evangelio, por supuesto. Sí, Jerónimo. Pero también tenemos que ver qué es lo quiere decir el tercer mandamiento también. Dice que debemos temer y amar a Dios, por lo tanto, no tener en poca estima su palabra. ¿Ves? Y la predicación de esto, sino que debemos tener por santa, oírla y aprenderla de buena gana. Y ahora nos ríe que tenemos que aprenderla. ¿Ves? Y tenemos que poner estima a la prédica, lo que digo, lo que está escrito. ¿Ves? Porque este no es un simple papel. Y nosotros ya no lo rige eso, porque recordemos que esas eran leyes dietéticas. ¿Ves? Y ahora estamos en la vida cristiana, que Cristo dio su vida. Cristo fue el que cumplió todas estas leyes. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y no pongan en poca estima la palabra de la predicación. Hay que aprenderla, dice, hay que oírla, aprenderla de buena gana. Ujú. Excelente, Jerónimo. Bueno, entonces sí, vamos a hablar un poco de estas leyes de Dios ahora. Pues, ¿por qué no tenemos que descansar y adorar específicamente los sábados? Recordemos que en la Biblia hay tres tipos de leyes. Hemos hablado de estos tipos morales, civiles, ceremoniales. También recordamos que aprendimos en la lección
En lección ahora, la ley civil y la ley ceremonial del Sinaí no se aplica a nosotros, son cumplidos en Cristo. Y el tercer mandamiento mezcla elementos morales, adorar a Dios, con ceremoniales, el día del sábado. Hay elementos del tercer mandamiento que ya no aplican a nosotros. La adoración específicamente en el día sábado, por ejemplo. Pero el aspecto de la adoración del tercer mandamiento sí todavía es la voluntad de Dios para nosotros y dejamos que el Nuevo Testamento explica más sobre la voluntad de Dios hoy en día, cuando adoramos. Entonces, los israelitas tenían la ley ceremonial y en esta ley ceremonial tenían am, los detalles específicos de su adoración, de este día de reposo. Y pues estos detalles no aplican a nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver lo que el Nuevo Testamento dice sobre este mandamiento y la adoración de Dios. Entonces vemos Colosenses 2 16 a 17. am, Tal vez el versículo que es básicamente el base de todo eso. No permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir. Por lo real y verdadero es Cristo. Am, entonces sí, en este versículo es muy claro lo que Jesús cumplió, que Jesús cumplió la la ley civil, la ley ceremonial, pues también obedeció perfectamente la ley moral, es cierto, pero las otras leyes no aplican a nosotros. Mateo 11 28. Vengan a mí todos ustedes, lo agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Es el versículo que Jerónimo compartió con nosotros. Am, bueno, entonces, sí, ahora am, descansamos en Jesús, ¿cierto? Cristo cumplió el día sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, el perdón de los pecados. Todavía es la voluntad de Dios que adoramos y escuchamos la palabra de forma regular y en comunidad. Entonces, esta es la parte, pues vamos a enfocarnos en esta parte. Entonces, el tercer mandamiento es interesante porque tiene conexiones a las leyes civiles también, o ceremoniales, lo siento, y es parte de la ley moral. Entonces, vamos a enfocarnos en la parte de que es la voluntad de Dios hoy en día sobre este mandamiento. Rigoberto. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los hermanos que estamos conectados aquí. Buenas noches. Pastor, yo quiero pues hacer un aporte aquí en cuanto a esto del día de reposo. Básicamente lo que yo entiendo es que la palabra no nos está diciendo que no guardemos, que no tengamos un día de reposo, sino que nosotros desde nuestro corazón saquemos el día que consideremos y lo dispongamos para adorar a Dios y agradarle a Él. Es igual que el diezmo en el Antiguo Testamento pues está establecido que era el diezmo. Ya en Jesucristo, como Él viene a librarnos de todas las cargas y a darnos la posibilidad de cada quien ganarse no sería la palabra porque finalmente Él hizo todo por nosotros, sino que la salvación vendría a ser individual, por lo tanto, cosas como el sacerdocio ya tampoco se aplica, el sacerdocio arónico. Entonces, en la salvación, aquí en el día de reposo, nosotros debemos es entender
que todo va cambiando, todo obedece a un propósito y un plan. ¿A dónde vamos a llegar? A Cristo. Es todo lo que el Antiguo Testamento no es más que enseñarnos el camino a través del cual vendría el Señor Jesucristo, la preparación de un pueblo y todas esas situaciones. Entonces hay cosas que quedan perpetuas para todo, para la eternidad, y hay cosas que van cambiando, porque como Dios es todopoderoso, Él en su autoridad, Él decide cómo ir moldeando y cómo permitir que las cosas vayan aconteciendo cada día. Ahora nosotros estamos principalmente conformando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ahora nos regimos a lo que Él hizo. Él ya quitó de nosotros muchísimas cosas que anteriormente tenían que hacer los judíos para poder limpiar sus pecados. Ahora lo único que nosotros debemos hacer es arrodillarnos, reconocer nuestros pecados, ponerlos delante de Dios, y con eso ya tenemos suficiente. Para ellos no era tan sencillo. Entonces ese sería mi aporte al respecto de lo que yo he entendido y he logrado aprender con ustedes, profe. Sí, Rigoberto. Muy bien. Am, Muy bien, entonces, sí, pensando en este día de reposo, el elemento de la ley moral en el tercer mandamiento todavía sí aplica a nosotros. Esta parte de la adoración, escuchando a Dios, a su palabra. Dios quiere que todos, en todos los tiempos, lo adoren y escuchen su palabra. Él se alegra cuando por amor a su palabra nos reunimos con otros creyentes para adorarlo y escucharlo, sin importar qué día de la semana. Entonces, esta es la parte de este mandamiento que sí aplica a nosotros porque es la voluntad de Dios para todos en todo momento, en todos los tiempos. Ok, entonces sí, ¿qué significa este día para el cristiano en el Nuevo Testamento? Tenemos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Dios quiere que recibamos su palabra con diligencia, porque en ella encontramos el verdadero descanso en Cristo. Y Martín Lutero explicó, debemos temer y amar a Dios de todo. Ah, lo siento, de modo que no despreciamos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Am, Tal vez esto es una buena explicación de lo que significa este mandamiento para los creyentes hoy en día. Am, Debemos temer y amar a Dios de modo que Pastor, no despreciemos, lo siento, su palabra, ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Entonces, habla de la importancia de escuchar y apreciar la palabra de Dios. pastor, Leonardo. buenas noches, Dios le bendiga. Pastor, yo quisiera preguntar algo, pastor, porque en verdad me causa cierta duda, ¿no? Así como yo, habrá muchas personas más, y muchísimas, que también tienen esa, quizás es. ¿Y qué pasa con algunas sectas u otras denominaciones cuando esta ley moral no lo cumplen? Por decir, llámese los mormones, testigos de Jehová, u otros que no descansan el día de reposo que viene a ser el día sábado, ¿no? Entonces, ¿qué estarían incumpliendo en la palabra, en el mandato de Dios? Sí, Eso sería mi pregunta, pastor. sí, está pensando en los grupos que dicen que sí, tiene que ser el sábado. Sí, porque, claro, exactamente, ¿no? Porque imagínense, así como ellos tienen cantidad de miembros o integrantes, también las demás denominaciones tienen integrantes.
Entonces, mi pregunta va hacia allá, ¿no? Sí, pues ah, es lo mismo con otras cosas que agregamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Am, Dios no dice que es necesario el sábado en el Nuevo Testamento. Puede ser el sábado. Podemos usar el sábado para adorar a Dios, pero no es un mandamiento que sí tiene que ser el sábado o Dios no dice cuántas horas de descansar. Entonces, por eso es mejor pensar en pues nuestra actitud. Tenemos una actitud um, de adorar a Dios. Um, Tenemos una actitud de pensar en Dios sobre todas las otras cosas. am, y pues es lo que hemos hablado de los primeros dos mandamientos también. Entonces, sí están diciendo que sí, esto es un ley de Dios que tenemos que cumplir. Pues específicamente el sábado están agregando algo a lo que Dios dice en el Nuevo Testamento. Amén, pastor. Amén. Ok, bueno, Sí, amén. continuamos entonces. ¿De qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? Am, Voy a compartir con ustedes algunos versículos y podemos pensar en unas preguntas sobre estos versículos. Salmo 1, 1 a 2 dice, Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Am, pues aquí la ley está hablando de la palabra de Dios. Pecamos cuando no apreciamos la palabra de Dios constante y perfectamente, siempre con una buena actitud. Entonces, tal vez pensamos en estas preguntas. ¿Es lo que más quiero al levantarme? ¿Es la palabra de Dios lo que más quiero al levantarme? ¿Es mi prioridad número uno en el día? Muchas veces podríamos decir no, ¿cierto? Um, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Entonces puedo preguntar ah, o algo más. ¿La palabra habita ricamente en mi vida? A veces sí, pero creo que también a veces no. Entonces es algo, am, podemos pensar en estas preguntas para pensar en si estamos am, guardando estos mandamientos o no. También Santiago 1, 22 a 24. Pero pongan en práctica la palabra. No se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Entonces pregunto, ¿soy hacedor de la palabra o solo oidor? Y Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. Ah, Comparto la palabra de Dios. Es algo que hago regularmente en mi vida o no. Podemos pensar en estas cosas, si estamos, sí, apreciando la palabra de Dios o no. Y dos más y después podemos pausar para comentarios. Entonces, Hebreos 10, 25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, pregunto, ¿soy fiel
en congregarme para adorar y animar a otros en la fe? Tal vez a veces tengo que decir no. O Romanos 16, 17. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Entonces, si vamos a apreciar la palabra de Dios, también pensamos en um, evitar la falsa enseñanza de la palabra de Dios. Tolero falsas enseñanzas en lugar de apartarme de ellas. Um, sí, a veces es difícil, ¿cierto? Cuando sabemos algo de la Biblia y otros están enseñando algo que va en contra de la palabra, pero tal vez nos gusta mucho la iglesia o tenemos amigos en la iglesia, entonces um, puede ser difícil también. Pero es otra manera de despreciar la palabra de Dios, um, si no evitamos la falsa doctrina o apartarnos de la falsa doctrina. Ok, ¿qué piensan ustedes entonces de estos ejemplos, estas preguntas sobre de qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? Rigoberto, está en mudo de Pastor, micrófono. yo pienso que Ahora muchas sí. veces quebrantamos el tercer mandamiento cuando le damos prioridad a muchas cosas, cuando andamos corriendo en el día a día y nos centramos en nuestras cosas materiales, en nuestros propósitos de vida terrenales. En ese sentido, quebrantaríamos el mandamiento porque no le damos lugar a la adoración de Dios. En muchas ocasiones también sucede que, de acuerdo a uno de los versículos que estábamos mirando, donde nos invitaba a congregarnos, entonces encontramos también cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que llegaría el día, le dijo en Juan 4:21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, todas estas cosas debemos mirarlas de una manera integral porque resulta que si bien Él estaba haciendo énfasis en que vendría el momento en que sería necesario que cada hogar se constituyera como parte del cuerpo de Cristo, que en todo lugar se adorara y se honrara a Dios. También es importante que nos congreguemos como hermanos para fortalecernos, para adorar al Padre, para recibir tantas bendiciones que vienen con eso. Mm, Entonces creo que es como la manera en que deberíamos mirar las escrituras de una manera integral, que se mm, complementa una parte con la otra y no de manera aisladas, porque pueden ser los motivos por los cuales empecemos a defender unas cosas tan acérrimamente sin darle importancia al otro y ahí también abrió una falencia. ujú. Sí. Bueno, sí, excelente. Es bueno pensar en el contexto, en toda la Biblia. Sí, para no am, ir a un extremo o otro. Sí, muy bien. Ok, Angélica, un comentario más. Sí, y por lo general, en su mayoría, el día de reposo es un mandamiento muy polémico, ¿no? Porque el sábado toca mucho lo que es la parte comercial, ¿sí? Lo que son las finanzas. Entonces nosotros debemos considerar ese versículo que nos enseñó también
Jesús en Mateo, ¿no? Que nosotros no debemos enfocarnos en acumular riquezas en la tierra, sino tesoros en el cielo, ¿sí? Entonces nosotros debiéramos inclinar la balanza más en adorar a nuestro Señor que en acumular riquezas terrenales que al final no prevalecen para siempre. Los tesoros en el cielo sí prevalecen. Es todo, pastor. Sí, gracias, Angélica. Muy bien, ok. Continuamos entonces con, pues el curso se llama Ley y Evangelio, ¿cierto? La ley nos muestra nuestros pecados y el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Y ahora hablamos un poco de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo obedeció Jesús este mandamiento en nuestro lugar? Am, pues Jesús incluso desde niño escuchaba y amaba la palabra. Lucas 2 41 a 47 habla de cuando Jesús tenía 12 años. Fue con sus padres a Jerusalén para la Pascua. Al regresar, Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Tras buscarlo entre parientes y conocidos, lo encontraron 3 días después en el templo, conversando con los maestros. Todos se maravillaban de su sabiduría e inteligencia. Ah, También otros versículos, Lucas 4, versículo 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Ah, Jesús se congregaba fielmente en la sinagoga. También vivió sin pecado y cumplió perfectamente la voluntad de Dios, que dice Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Entonces, sí, Jesús obedeció la ley perfectamente. Y esto es el resumen que tenemos aquí en la pantalla. Jesús nos salvó obedeciendo la ley, incluso el tercer mandamiento, perfectamente en nuestro lugar y muriendo por nuestros pecados. Entonces recordamos um, eso, la obra salvadora de Cristo. Bueno, ahora continuamos con la segunda parte y la tercera parte habla del proyecto final y vamos a enfocarnos un poco más en pensando en la ley y nuestra motivación de seguir la ley y todo. Pero primero aplicamos un poco el tercer mandamiento a nuestras vidas con dos ejemplos, dos situaciones. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para la adoración, porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo. Y ese día es el sábado. ¿Cuál sería la mejor manera de explicarles por qué ya no estamos obligados a adorar los sábados? ¿Qué piensan ustedes? Rigoberto. Yo les mostraría el versículo bíblico donde dice que ya no, que nadie os juzgue en día de reposo. Creo que es un buen punto para mostrarles de que están, ya no estamos obligados a cumplir eso y ya les explicaría el tema de que Cristo murió por nosotros y vino a liberarnos de todas las cargas que teníamos, que ya no debíamos de llevar. Excelente, Rigoberto. Sí, regresamos a Colosenses 2 16 a 17. Es un buen resumen hablando de Jesús y que Jesús cumplió todo. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir. Ujú. Muy bien. Excelente, sí, es una buena respuesta y
am, sencilla también, mostrando un versículo, hablando de Jesús y que Jesús es el cumplimiento de estas leyes ceremoniales o este aspecto del tercer mandamiento que es conectado a la ley ceremonial. Bueno, otro ejemplo, otra situación. Una amiga no quiere congregarse. Ella dice, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. ¿Cómo contestarías? Adelante, Rigoberto. ¿Cuál sería su comentario? Qué pena ahí con los compañeros, pero pues yo me gusta intervenir bastante. Profe, mi comentario aquí sería que es cierto, no tenemos necesariamente que congregarnos para tener una relación con Dios, pero sí estamos invitados por la misma palabra de Dios a hacerlo, porque eso nos fortalece, nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener mayor discernimiento. Y bien dice la misma palabra del Señor, que si dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy con ellos yo. Entonces, eso es más que suficiente para encontrar un mérito para reunirnos y adorar a Dios. Ujú. Ok, bueno, excelente. Jerónimo, otro comentario. Pastor, pero si estamos viendo bien la lectura que usted puso en hebreo, cuando dice no dejemos de congregarnos, ¿ve? Y animemos, dice que nosotros tenemos que animarlos a llevar a la iglesia. Es un propósito que nosotros tenemos que hacer, porque si miramos, Jesucristo hizo un propósito de muy joven, él escudriñaba las escrituras y se puso con maestros allí. Por eso es que dice Martín Lutero que nosotros no solo la oigamos la palabra de Dios, sino la que la pongamos en práctica. Practiquemos, porque no tenemos que dejar esta alma irse. ¿Ve? Es verdad, como dice el hermano, eh, que no es necesario tener a Cristo y estar yendo a la congregación. Claro que tenemos que estar yendo a la congregación porque ese es el lugar que Cristo nos dio. Ese es el lugar que Cristo nos dio para que nos reunamos a alabarle y aprender de su palabra. ¿Ve? Ujú, Porque Cristo nunca renunció, por eso es que él cumplió perfectamente la ley. ujú, Y esa es la palabra que él dice, animémonos con amor. ¿Ve? ujú, Tenemos que ir. Si nosotros vamos y vamos, tenemos que ir y nosotros no es el que vamos a hacer el trabajo, sino que solamente es Cristo el que va a hacer el trabajo. ujú. Nosotros somos un instrumento para llevar la palabra de Dios. ¿Ve? Bueno. Pero si hacemos como lo que dice en Romanos 1:16 creo que es donde dice, pero no me avergüenza el evangelio porque el evangelio es poder de Dios. ¿Ve? Juan nos dice, escudriñar las escrituras porque parece que en ella tener la vida y ellas son las que dan cuenta de nosotros. Efesios nos dice también, creo que en el capítulo 5:4 donde dice, y leyendo puedes entender cuál es el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo a nosotros conforme a este mandamiento? ¿Ve? Sí. Él cumplió perfectamente la ley y ahora nos anima a nosotros animar a que ahora a nosotros lo toca lo más fácil, solo llevar la palabra, las buenas nuevas noticias a cada persona, porque dice Marcos 16:6, vaya por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Ve? Sí. Ujú, Mateo 28 dice, vayan a todas las naciones, vayan a predicar, ¿ve? Hagan mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es una obligación de nosotros. ¿Ve? Por eso son los templos, porque acordemos que Cristo no tuvo templos, sino que Cristo predicó abiertamente a multitudes. Y la obligación de nosotros que vamos al templo es para aprender y oír su palabra y así comunicársela a tu amigo, a tu prójimo, a tu hermano, a tu hijo, a tu esposa, a todo, aquel que la necesita, el que tiene sed y hambre, dice. Porque conozcamos lo que en este mandamiento, que fue lo que le dijo Dios allá a Ezequiel, cómete el pergamino.
¿ah? Y dice que se lo comió Ezequiel, sintió rico y se siente sabroso predicar la palabra de Dios. Ese es mi comentario, pues. Bueno, gracias. Sí, entonces tal vez un comentario más de Angélica y después voy a resumirlo y continuar con la tercera parte. Sí, pastor, una reunión donde hay más de dos personas en una congregación, es decir, que nosotros en este momento estamos congregados. Ujú. Y a mí me parece que es importante la congregación. ¿Por qué? Porque, o sea, personalmente digo que estudiar la palabra solo es aburrido. A mí me gusta escuchar las diferentes opiniones, expectativas y los diferentes mensajes, revelaciones que nuestro Padre le ha dado a los demás e igualmente yo también comparto los míos. Y así también nos apoyamos los unos a los otros y nos damos ánimo. O sea, la congregación es importante por eso, porque estudiar la Biblia solo, como que no, no me parece. Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Entonces, sí, es cierto que tenemos el gran privilegio de acercarnos al trono de Dios en cualquier momento, ¿cierto? Pero la Biblia también nos muestra la voluntad de Dios, que nos congreguemos en trono en torno a su palabra. Él desea que nos reunamos regularmente para adorarlo, animarnos mutuamente y fortalecernos juntos en el Evangelio. Hemos hablado de Hebreos. Estaba mencionado este versículo: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Am, entonces sí, podemos ir a Dios, podemos tener una relación de Dios, con Dios, ciertamente. Podemos acercarnos a su trono en cualquier momento, pero también la voluntad de Dios es que estamos congregándonos con otros, animándonos a otros en la palabra. Bueno, la última parte entonces, explicar por qué el creyente vive bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Esta es la pregunta del proyecto final. ¿Por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley? Vamos a hablar de esta pregunta ahora. Voy a compartir algunos versículos con ustedes y tendremos un poco de tiempo para reaccionar, reflexionar. Ok. um, pues gracias a la obra salvadora de Jesucristo no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es muy claro. Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que estén unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque estamos bajo la gracia. Si vivo bajo la ley, pienso que tengo que cumplirla para ser hijo de Dios. Y en la práctica estaría diciendo que la obra de Jesús no fue suficiente para reconciliarme con Dios y que debo añadir algo para ser realmente amado y salvo. Entonces, esto es um, qué significa vivir bajo la ley. Pero bajo el Evangelio reconozco que incluso mis buenas obras no son suficientes delante de un Dios santo. Por eso no hago buenas obras para ganar su favor, sino como fruto del Espíritu Santo, un fruto de fe, quien obra en mí tanto el querer como el hacer, y descanso en Cristo y en su victoria.
tengo consuelo. Cristo es verdaderamente todo suficiente. Entonces, esto es lo que significa vivir bajo la gracia. Gálatas 5, versículo 1 dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. También nos ayuda a pensar en qué significa vivir bajo la gracia en vez de bajo la ley. Entonces, para pensar un poco, ¿cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? Tengo algunas preguntas que podríamos usar para ayudarnos. Y examinamos nuestros corazones preguntando estas preguntas. Um, ¿Cuál es mi motivación? Pensamos en nuestra motivación. ¿Obedezco porque temo la condenación? Si no lo hago, si esto es mi pensamiento, entonces estoy cayendo nuevamente bajo la ley. Obedezco porque amo a Dios, confío en Él y deseo seguir su guía. Pues bueno, entonces estoy viviendo bajo el Evangelio. Recordamos con gozo que el poder no viene de nosotros, sino de Dios. Si deseamos obedecer, comenzamos con su palabra y la oración, pidiendo su ayuda y dándole gracias por la salvación en Cristo. Como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Um, Tengo una diapositiva más para compartir, pero primero veo la mano de Rigoberto. Entonces, adelante, Rigoberto, y después compartiré algo más. Pastor, qué buena esta parte que usted nos está compartiendo aquí. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el evangelio? La ley produce temor Mm, en la persona. ujú, El evangelio se fundamenta en el amor. Cristo murió, dio la vida por amor, para rescatarnos. Y ese es su mandamiento y es el mandamiento más grande porque engloba todo. El que ama cumple los 10 mandamientos y más. El que está bajo la ley se limita a cumplir a lo que está obligado por el temor a perder la salvación, a no alcanzar el favor que está esperando, el milagro y todo eso. Y ahí es donde muchas congregaciones fallan, porque entonces no predican el evangelio para edificar, sino para someter a la gente bajo el miedo. He conocido muchas personas que están en congregaciones así y es triste y lamentable porque son personas que no se están siendo edificadas en la palabra del Señor porque solamente van, dan el diezmo por el miedo a lo que les dicen, van, asisten el sábado o el domingo al culto por el miedo de que si no asisten pierden la salvación y muchas cosas. Muy mm, oportuno este ujú. comentario que usted nos hace y esa pregunta es muy importante, pastor. Muchísimas gracias por la aportación, por sus comentarios, Rigoberto. Bueno, Angélica, algo más y después comentaré un poco Y más. pastor, viendo la liberación que Jesús nos hace a nosotros, yo tengo una pregunta, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo en congregaciones, como dicen, pues que torturan a las personas, cómo ellos sabiendo que nosotros somos libres por Cristo, todavía hay personas que se atreven a presionarte para que cumplas la ley? ¿Por qué? Si nosotros tenemos a Jesús para arrepentirnos, ya nosotros no necesitamos un sacerdote terrenal. Ujú. Eso sí murió. Entonces, cuando yo veo las iglesias con los sacerdotes para irme a confesar, yo digo, esto sí pasó de moda. ¿Por qué sigue? Porque yo tengo mi sacerdote celestial.
Y de allí en adelante, si yo cometo una falta, ¿qué debo hacer yo? Bueno, comulgar con Jesucristo, pedir perdón a nuestro Padre a través de Cristo, arrepentirme. Pero ya yo no necesito ningún padre terrenal, ni tampoco necesito un pastor que me dé látigo para que yo cumpla los lineamientos. Eso ya pasó de moda, eso sí pasó de moda. Allí sí puedo decirte que a mí Jesús me liberó de todo eso, sin embargo sigue. Es todo, pastor. Mm. Gracias, Angélica. Y recordamos que, pues al mismo tiempo, tenemos creyentes en nuestras vidas para ayudarnos. Tal vez son pastores en la iglesia, tal vez son otros creyentes. Obviamente es bueno confesar nuestros pecados a Dios, ¿cierto? Um, pero también tenemos creyentes a nuestro alrededor y podemos confesar nuestros pecados a ellos también, porque ellos también pueden asegurarnos del perdón de los pecados que Dios tiene para nosotros. Entonces es otra manera de ayudarnos en esta vida. Y tal vez los comentarios aquí en esta diapositiva van a ayudarnos un poco más también. Porque esto es más para reflexionar en nosotros mismos, si estamos viviendo bajo la ley o bajo el evangelio o bajo la gracia. Um, en mi motivación, entonces, si estoy bajo la ley, obedezco por miedo al castigo o para ganar puntos con Dios. Si mi motivación es si estoy bajo la gracia, obedezco por gratitud y amor, porque Cristo ya me ha salvado. Entonces, tal vez a otros parece lo mismo, tal vez estamos haciendo lo mismo, pero la motivación es diferente si estamos bajo la gracia o bajo la ley. También cómo enfrento el pecado. Si estoy bajo la ley, me desespero o trato de esconderlo porque siento que me condena y me aleja de Dios. Si estoy bajo la gracia, lo confieso con confianza, sabiendo que Cristo ya pagó por él y sigo luchando vivir para Cristo. Um, y la última parte, cómo veo a otros creyentes. Entonces, bajo la ley, me comparo con ellos. Me creo mejor si cumplo más o me siento inferior si fallo más. Pero bajo la gracia, lo veo como personas igualmente amados y perdonados en Cristo. Camino con ellos en paciencia y amor. Y no es decir que vamos a hacer estas cosas perfectamente tampoco. Entonces, a veces mi motivación es incorrecta. A veces enfrento el pecado incorrectamente o veo a otros creyentes más como una comparación entre personas en vez de con amor, que son amados y perdonados. Entonces, es la lucha en la vida cristiana, ¿cierto? Con el viejo Adán y el nuevo hombre que está en cada uno de nosotros. Ah, pero bueno, eso es todo para la lección de hoy. Voy a resumir todo en la próxima diapositiva, pero antes de hacerlo, ¿hay algún comentario antes de cerrar la lección esta noche? Jerónimo y Pastor, luego Rigoberto. sí, Jerónimo, pastor, adelante. Sí. todo está claro, pastor, que tenemos que obedecer. Nosotros vivimos la gracia, porque Cristo cumplió su ley, la ley. Sí. Y no podemos estar bajo la ley, porque si nosotros estamos errados a estar bajo la ley, somos maldecidos, dice en Gálatas, ¿ves? Entonces, porque en Gálatas nos habla claramente que es alto aquel que está bajo la ley. Bendiciones somos los que estamos bajo la gracia, porque Cristo ya cumplió la ley. Y es verdad, como dice la hermana Angélica, que muchos
muchas religiones, aquí en Nicaragua hay muchas también que están, siempre viven bajo la ley, ¿ves? Ya la gente ya no va con amor a los templos, sino que va con miedo porque si no va a la iglesia, ya le aplican la ley y entonces ellos tienen temor a la ley. Y como ellos no estudian la palabra de Dios, entonces el que estudia la palabra de Dios trata de engañar a los demás, ¿ves? Porque así venían unos testigos aquí y yo claramente les hablé y yo les dije, ¿ustedes creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que Jesús es el Hijo, es Dios? ¿Es el Hijo del Padre y es Dios? No, pues váyanse de mi casa. Porque acordemos que lo dice Juan, que si nosotros lo recibimos y estamos poniendo atención a la doctrina de ellos, dice, estamos siendo participantes de las falsas doctrinas que ellos hacen. ¿Sí? Pero para mí, pues, vivo bajo la gracia, porque bajo la gracia, estoy bajo la gracia de Cristo, porque Cristo ya cumplió la ley. Y si yo me estoy bajo la ley, tendría que cumplir toda la ley ceremonial, pero si no la cumplo, ahora estoy bajo la gracia. Ujú. Bueno, gracias, Jerónimo. Adelante, Rigoberto, y también veo la mano de Angélica. Pastor, yo creo que la diferencia práctica en vivir bajo la gracia, la motivación principal debe ser esa retribución a ese sacrificio inmenso que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante. Enfrentar el pecado hay que enfrentarlo con la palabra, todos los días estudiar la palabra, meditar en ella, compartirla, recibirla de otros también. Eh, y los otros creyentes pues son nuestros hermanos y tenemos que procurar edificarnos. Lo que sucede muchas veces es que en vez de edificarnos rivalizamos en la palabra y en muchas ocasiones nosotros lastimosamente nos confesamos de las cosas que estamos padeciendo, pero no lo hacemos con los hermanos en la fe, lo hacemos con la gente que está fuera de la fe. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues porque lastimosamente tenemos ese temor a ser juzgados por nuestros hermanos, ¿sí? A veces tenemos ese temor y lo hacemos de esa manera cuando no es la manera adecuada, porque juntos podemos ir a la palabra del Señor y todo tenemos que hacerlo en amor con nuestros hermanos. Si debemos actuar con amor con los que no están en la fe, pues aún más con nuestros hermanos y debemos ser piadosos. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ninguno somos infalibles de tropezar. Lo importante es que nos ayudemos a levantarnos. Dice por ahí un dicho que el único ejército que deja abandonado a sus soldados somos los cristianos, porque en muchas ocasiones en vez de dar esa palabra de aliento, de ayudar a nuestros hermanos, lo que hacemos es señalar y sentirnos mejor que ellos. Y Cristo no nos llama a eso, Cristo nos llama a ser piadosos, a ser imitadores de Él. Y a ser imitadores de Él es que debemos crecer cada día espiritualmente y ni de ninguna manera sentirnos superiores ni sobrados ante los demás. De ninguna manera. Basta. Gracias, Rigoberto. Bien, ok. Tenemos entonces Angélica. Adelante. Sí, pastor. Bueno, particularmente a mí me gusta la ley. A mí la ley no me pesa. A mí me gusta la ley. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando yo cumplo la ley, ¿verdad? No matar, no robar, no adulterar, no codiciar, ¿sí? Eh, yo puedo sentir que comportándome de esa manera, yo puedo irradiar paz y armonía hacia mis hermanos. ¿Sí? Muy por el contrario, si yo digo, no, bueno, las leyes no me importan, voy a hacer lo contrario de la ley. Si nosotros hacemos ese ejercicio y ponemos el contrario de la ley y llevamos todo lo contrario, la vida sería un caos y no viviríamos en armonía con nuestros hermanos.
Entonces, a mí me gusta la ley por eso, porque la ley es disciplina y te ayuda a eso, a vivir en paz y en armonía con tus compañeros. Es todo, pastor. Bueno, gracias, Angélica. Y sí, recordamos cuando estamos pensando en estos, pues, am, dos situaciones, bajo la ley o bajo la gracia. Am, si estamos bajo la gracia, no significa que am, no tenemos la ley en nuestras vidas, es solo otra manera de pensar en la ley, ¿cierto? Obedezco por gratitud y amor, porque Cristo ya me ha salvado. Entonces, sigue la ley, es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero mi motivación es diferente, como enfrento el pecado es diferente cuando muestra mis pecados, cuando la ley muestra mis pecados y todo. Um, pero sí, excelente. Y Luciana, y pues hemos pasado la hora, entonces no quiero, pues quiero darles más tiempo esta noche. Pero Luciana, ¿tiene algún comentario? Bueno, parece que no. Entonces, Jerónimo, si tiene algo am, corto, tal vez. Sí, cortito, pastor. Bueno, Es que la hermana me salió recordando lo que le salió el joven rico allá en Marco, preguntándole a Jesús que, que cuál era, qué es lo que tenía que hacer para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, ahí tenés los mandamientos, le dice. Pero si de joven ya me lo sé yo, dice. Y, y él se sabía los mandamientos, él sabía la ley, estaba bajo la ley y él la conocía, pero Jesús lo quedó viendo y le dice, vende todo lo que tenés y compartirlo a los pobres. ¿Y qué hizo el hombre? Mejor dio la vuelta. ¿Ves? Cumplir la ley no solo es así, es hacer muchas cosas. ¿Ves? Por eso no lo rige la ley, pero estamos bajo la gracia. gracias, Jerónimo. Bueno, entonces terminamos con am, los puntos principales de esta lección. Jesús cumplió el día de reposo. Descansamos en él. Jesús también obedeció perfectamente el tercer mandamiento en nuestro lugar y recordamos que vivimos bajo el Evangelio que nos lleva a obedecer en amor. La pregunta del proyecto final, por qué es importante para el creyente vivir bajo las buenas nuevas acerca de Jesús y no bajo las demandas de la ley? Hemos hablado de esta pregunta y ustedes pueden regresar a la grabación aquí para ayudarles con sus respuestas. Y continuamos la próxima clase, la lección 5 la próxima semana, el martes. Voy a compartir un video, algunas preguntas y vamos a leer Romanos 13. Entonces, esto es todo. Terminamos con una oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos enseña a santificar tu nombre y a adorarte con gozo. Perdónanos por las veces que hemos descuidado tu palabra o la hemos visto como una carga. Gracias, porque en Cristo ya no vivimos bajo las demandas de la ley, sino bajo la libertad del Evangelio. Danos un corazón que ame a congregarse alrededor de la sana doctrina, escuchar tu voz y animar a nuestros hermanos en la fe. Que tu Espíritu nos recuerde cada día que nuestro descanso verdadero está en Jesús, quien obedeció la ley por nosotros. Acompáñanos ahora y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, bendiciones a todos, que todos tengan una buena noche. Y sí, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bendiciones, Gracias, pastor. pastor. Gracias a todos. Bendiciones, Buenas buenas noches. noches. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones a pastor. Bendiciones todos. a todos. Bendiciones.
Ah, sí.